Ahí estamos, ahora sí. Bien. Bien, ahora lo ven bien. Sí, se ve. Bien. Entonces, bueno, primeramente, la pregunta es si les quedó alguna duda de la instalación de los sistemas operativos que vimos antes, de las distintas versiones de Linux que hemos instalado. Fíjense que todas tienen más o menos la misma mecánica, y lo que cambia después es un poquito el escritorio, tanto en Ubuntu como Kubuntu, son diferentes los escritorios, pero los dos están basados en Debian, por eso instalamos también Debian y tendríamos funcionando los sistemas operativos. Bien, yo lo instalé en la máquina que quería mostrárselo, pero tengo problema con el Zoom, así que una vez que lo arregle, la próxima clase ya lo voy a compartir pantalla desde un sistema operativo, desde un Kubuntu, un 20.04, que está funcionando perfectamente, compartido con un Windows 7. Entonces, de lo que habíamos hablado, nos había quedado en el tintero, era de cuando podemos tener, o sea, cuando necesitamos tener alguna distribución o un Windows más viejo, es decir, por ejemplo, tener un Windows 7 y necesitamos instalar un Windows 10. Entonces, para poder lograrlo, tenemos que usar prácticamente la misma mecánica que hemos usado para instalar un Linux. Normalmente lo que vamos a tener es un 7 por ser más antiguo, y lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos para el otro sistema operativo. Es decir, vamos a tomar un pendrive, vamos a bajar una ISO, o vamos a obtener una ISO del Windows 10, vamos con alguna aplicación que puede ser Rufus, con Rufus vamos a formatear y proveerle de capacidades de bootear desde el pendrive, y vamos a montar en ese dispositivo de almacenamiento, vamos a montar un Windows 10. Esa sería la primera parte. La segunda parte sería que vamos a necesitar tomar una partición y dejar un espacio libre. En este caso vamos a un espacio que sí lo vamos a formatear, pero lo que vamos a tomar es del Windows 7, vamos a prepararlo. ¿Cómo lo vamos a preparar? Lo mismo que hemos hecho con nosotros. Vamos a acceder a través del administrador de discos. Vamos a ver, en este caso, qué es lo que nosotros tenemos, y vamos a encontrar que tiene solamente dos particiones, una partición principal, y lo que vamos a hacer es tomar una de ellas y reducir el volumen. Lo mismo que hemos hecho para los otros sistemas operativos. Entonces, una vez que nos dé el administrador de discos la información, vamos a tomar el espacio que vamos a tomar para nuestro sistema operativo 10, vamos a hacer el botón derecho, vamos a reducir el volumen y vamos a dejar un espacio para que podamos instalar nuestro sistema operativo Windows 10 y que pueda compartir junto con el Windows 7. Una vez definido, voy a tener una parte no asignada. Recuerden que cuando teníamos Linux, lo que hacíamos era dejarlo sin asignar para que después, una vez en la instalación de Linux, formatearla y prepararla para recibir los tres, o sea, para recibir el sistema de archivos de un Linux con los tres formateos necesarios para que funcione. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, como es de la misma familia, lo vamos a formatear. Entonces vamos a dar botón derecho, vamos a formatearlo, le vamos a poner un sistema de archivo NTFS, y ya tendríamos preparado nuestra unidad de almacenamiento para instalar el Windows 10 con el Windows 7. ¿Alguna duda? ¿Se entiende?
Bien, seguimos adelante. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestra computadora, nuestra PC, para que arranque de el pendrive. Es decir, lo podemos hacer a través del teclado o lo podemos hacer a través de la BIOS, que le vamos a decir a nuestra computadora que cuando inicie de el pendrive. Entonces, una vez que tenemos introducido nuestro pendrive y ya podemos acceder, vamos a tener una instalación de Windows normal. Le vamos a poner instalar. Vamos a aceptar las condiciones. Y aquí sí nos va a preguntar qué tipo de instalación queremos. Si es una instalación de sistema operativo único, y en este caso no, al tener, vamos a elegir la opción personalizada. Es decir, vamos a usar la descripción avanzada. Entonces, una vez que le demos ahí, vamos a ver dónde tenemos, en este caso era con un espacio sin asignar, pero lo habíamos formateado. Vamos a elegir esa partición y sobre esta vamos a hacer la instalación de Windows 10. El equipo se va a reiniciar varias veces, va a ser una instalación normal de Windows 10. Y una vez que ya esté finalizada la instalación y nos diga que vamos a reiniciar, cuando reiniciemos nos va a aparecer un menú donde nos va a decir qué sistema operativo podemos elegir. En este caso es un Windows 8, pero nosotros lo hemos hecho con un Windows 7. Entonces podemos elegir cualquiera de los dos. Si ven acá chiquito, tenemos una opción. Si le damos opciones, nos da la posibilidad de cambiar el orden y cambiar los tiempos para que se haga la inicialización de nuestro sistema operativo elegido. Es importante saber que siempre tenemos que tener el Windows 7 o un XP antes de la instalación de Windows 10. O sea que el último que podemos tener sería un Windows 10. Y en el caso que quisiéramos tener 3 sistemas operativos, podríamos tener un XP, luego le instalamos un 10 y por último le instalamos un Linux. Y en ese caso, la opción que va a aparecer no va a ser la de Windows, sino que va a ser la del group, que va a crear Linux, donde vamos a tener la opción para elegir cualquiera de nuestros 3 sistemas operativos. Podríamos después también colocar un cuarto que podría ser una versión de OS X, y entonces tendríamos conviviendo 4 sistemas operativos diferentes, 2 de la misma familia y 2 muy diferentes en una sola computadora. Importante, una vez, como ya habíamos formateado la partición donde instalamos el Windows, le vamos a renombrar a través del explorador, de tal manera que podamos identificar dónde tenemos nuestra instalación de Windows 10. ¿Alguna duda? Bien. Entonces, ahora vamos a ir a otra parte. Vamos a sumar. ¿Dónde? Ahí se abrió. Bien. Entonces, damos por terminado entonces el tema de Windows. Volvemos a lo que estábamos viendo. Es decir, bueno, yo ya tengo instalado mi Ubuntu. Ese Ubuntu, ¿qué es lo que trae? Normalmente, en el paquete de instalación, lo que va a traer son algunas aplicaciones que ya van a ser por default. En este caso, por ejemplo, si necesito un explorador para conectarme a internet, voy a tener un Firefox. Si necesito trabajar
con gráficos, podría instalar un GIMP, y si necesito trabajar con texto, voy a tener un LibreOffice. En el caso que necesitara manejar audio, voy a tener un VLC. Todas estas aplicaciones que están en esta barra de menú, vienen por default. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de personalizarlo. Entonces, para eso una vez que estamos en la pantalla principal, acuérdense que Ubuntu tiene un sistema de presentación de escritorios del tipo Nome. Ubuntu tiene uno del tipo Plasma, uno que es un KDE y el otro es un Nome, que serían las dos versiones más comunes de sistema de escritorio. Entonces, ahora estamos trabajando sobre un Nome. Entonces, vamos a personalizar Ubuntu. Lo que vamos a tomar es botón derecho. Ahí vamos a encontrar el menú para poder cambiar el fondo. Una vez que entramos en el menú, vamos a poder tener algunas imágenes, muy poquitas, que vienen por defecto, por default. Podemos agregar cualquier otra que nosotros queramos, pero lo importante es que podemos seleccionar una de estas y vamos a tener un escritorio mucho más acorde a lo que nosotros necesitamos y salimos de lo estándar. Entonces, una vez que tenemos esto, sería importante, por ejemplo, poder modificar la barra lateral para que nos quedara una barra parecida a lo que sería un punto. Entonces, para eso vamos a utilizar una aplicación, que es un Twig Tool. Eso lo vamos a hacer con una instalación. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar en el repositorio, primero vamos a abrir nuestra consola, vamos a escribir sudo espacio su, damos enter, nos va a pedir la contraseña de administrador, vamos a poner nuestra contraseña, que es la que colocamos al principio de la instalación de Ubuntu. Entonces ya tenemos todos los privilegios para hacer una instalación. Una vez que tenemos de privilegio, vamos a teclear sudo apt-get install. Nome es nuestro tipo de escritorio y vamos a instalar un Twig Tool. Una vez que damos enter, va a hacer toda la instalación y vamos a hacer nuevamente una instalación del shell para que podamos verlo y nos va a aparecer, cuando le demos, una instalación y vamos a tener la opción de poder correr a través de una extensión nuestra barra de menú para que quedara en forma horizontal. Entonces, una vez que lo tengo abierto, me da la posibilidad, voy a seleccionarlo, y lo que voy a tener ahora es una barra horizontal muy similar a la que tendría, por ejemplo, en Ubuntu, que ya viene por default, y tendríamos personalizado en dos aspectos nuestro Ubuntu. ¿Alguna duda? ¿Se entiende más o menos lo que hacemos? Bien, ok. Bien, entonces ahora vamos a ver un temita más. Entonces ya dejamos por ahora lo que sería trabajar con Linux, y lo que vamos ahora a trabajar es con otro tema, que sería yo después todo esto se los voy a subir a Classroom. Algunos ya están, pero hay dos que los voy a subir. Entonces, ¿qué es lo que nos quedaría? ¿Qué sistemas operativos se utilizan para servidores?
Entonces, yo le he puesto acá en el apunte, dentro de los sistemas operativos, una de las grandes funcionalidades es la participación en procesos informáticos orientados a servidores de datos que manejan muy grandes volúmenes de información. Por lo tanto, es necesario, y es una necesidad para la gente que va a manejar bases de datos, tener un conocimiento de los diferentes tipos de sistemas operativos para servidores que se están imponiendo en el mercado en todo lo que sería una empresa. Entonces, tenemos la definición. Dice, un sistema operativo para servidor, un sistema para servidor es un software que es utilizado como plataforma que soporta, primero que soporta multiusuarios. Es una aplicación específica para redes y utiliza herramientas especiales para procesos empresariales. Entonces, el objetivo de este tipo de sistema se centraliza en la seguridad, los recursos compartidos y la estabilidad de las aplicaciones. Las aplicaciones más comunes que podemos encontrar para un servidor, las podemos mencionar. Tenemos servicio de aplicaciones, entonces es utilizar los recursos de nuestro sistema operativo de tal manera que nos permitan el funcionamiento de cualquier aplicación, en la interoperabilidad de las mismas, una configuración del tipo gateway y otras configuraciones de red. Otra cosa importante es un sistema operativo de servidor tiene que darnos un fácil manejo de los recursos de almacenamiento y los recursos de impresión. Y además nos debería, por ejemplo, dar un servicio del tipo web. Es decir, tener instalado el servidor un protocolo del tipo HTTP para que nuestro sistema funcione con los sitios web. Entonces, la aplicación más común es del sistema operativo, es tener un sistema operativo de servidor y tener los clientes. O sea que vamos a usar una configuración servidor-cliente. Entonces, de acuerdo a las empresas, los sistemas se clasifican en sistema operativo, entonces, orientado a los servidores y los creados para clientes. Entonces, en el caso del ambiente de trabajo para clientes, se denota el trabajo, entonces vamos a tener aplicaciones de correo electrónico, de navegación web, de acceso a los distintos servidores de gestión, las aplicaciones que vamos a utilizar para la oficina y el manejo de documentos personales. Entonces, para los ambientes que trabaja el servidor, entonces el sistema requiere que sea adecuado para, ya lo dijimos, manejar recursos compartidos y el manejo óptimo de uso por parte de los clientes. Es decir, tengamos una buena compatibilidad con los clientes de tal manera de que pueda nuestro sistema operativo ser lo más eficaz y rápido para que nuestra red empresarial sea optimizada, tenga los máximos recursos, y para eso la arquitectura debe estar diseñada para el manejo de concurrencia de todos los procesos generados en este tipo de plataforma. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña comparación entre los sistemas operativos para servidores y vamos a empezar con los de la familia de Microsoft. En el 2003 aparece la tecnología para servidores basándose en la antigua tecnología NT. Los sistemas que aparecieron fueron el Windows 2000 Server, ya había aparecido en ese momento el Windows 2000, luego evolucionó al 2003, 2008, y actualmente el más usado es el Windows Server 2012, donde también puedo tener algunas diferencias de acuerdo al tamaño de la empresa, donde voy a tener uno para pequeñas empresas,
con herramientas esenciales para empresas, y un Windows Home Server, que sería el más básico. Entonces, en la actualidad lo que estamos usando normalmente es un Windows Server 2012, es lo que más estaba en el mercado, y de esa manera tenemos las variantes de sistema operativo para servidor de la familia de Microsoft. Después, otra familia importante, o un grupo importante, son los sistemas operativos, los Unix. Su ventaja es la rapidez en el trabajo de multitarea y multiusuario. Multitarea y multiusuario, lo vimos al principio de este año. Hay un apunte para que lo repasen, donde explica lo que sería poder hacer multitarea y multiusuario. Entonces, lo más importante es que son configurables, es que los podemos adaptar al entorno donde lo estamos usando. Entonces, los sistemas Unix están orientados a infraestructuras con hardware de alto nivel, es decir, con dispositivos los más modernos, y siempre orientados a la multitarea y al multiusuario. Y para esto, para poder hacer el control de nuestro sistema operativo, usamos un lenguaje de control que sería el shell de Unix. Hay una pequeña descripción, en 1969, fue cuando lo crearon. Y después tenemos que se posicionó en el mercado. ¿Por qué? Primero porque son muy seguros, la estabilidad de los procesos, una ventaja en los accesos de los usuarios, y la flexibilidad, como habíamos dicho, que se adapta a todas las configuraciones que podamos tener dentro de la empresa. Otra familia es la familia de Apple. El sistema operativo es el el OS X Server, el cual tiene componentes, o sea, está basado en Unix, entonces es muy confiable, tiene muchas herramientas administrativas que difieren un poco de Unix al estar en modo gráfico, tiene una buena administración de los usuarios, las redes y de los servicios. Entonces, las versiones más importantes fueron el OS X Server del 1.0, fue el primero. Uno de los últimos era el Lion Server, y actualmente tenemos un OS X 10.9, que es el Maverick Server. Entonces tenemos también cómo fue evolucionando, fíjense, todas las versiones que han ido de acuerdo a el OS X orientados a la PC, han tenido el mismo nombre y han ido evolucionando a partir de ellos en los servidores. Bien, entonces, vamos a ver un poquito la arquitectura. La arquitectura del servidor tiene tres grandes grupos. Tenemos los de Linux y los de Windows, que son monolíticos. Eso los vimos en otra clase, la diferencia que había en un núcleo híbrido, un núcleo monolítico. Entonces, donde el área compartida donde se corren los servicios, forma parte de un archivo de configuración. Entonces, la interfaz se maneja diferente. La de Windows se basa en un sistema de ventanas como el kernel, mientras que en Linux utilizamos un sistema del tipo X-Windows. Si bien el kernel de Linux también es monolítico, está diseñado de una forma modular, con lo cual podemos modificarlo. Entonces, volvemos al mismo criterio que teníamos cuando teníamos un sistema operativo para la PC. Nos encontramos con que Windows
tiene un núcleo que no lo podemos modificar, núcleo cerrado, y que el kernel de Linux, el núcleo de Linux, podemos modificarlo de tal manera que podemos tener distintas versiones o modificar nuestro sistema ahora para servidor, de tal manera de poder tener nuestra propia distribución del servidor. Dentro de la arquitectura de Unix, utiliza el sistema de archivo llamado el file system, donde se almacena en una forma de árbol, donde cada nodo es un directorio o una carpeta o un archivo especificado. Es decir, cuando nosotros trabajamos con Unix, tenemos menos interfaces gráficas. Si vamos ahora a los sistemas OS X, este contiene 4 etapas, tiene el corazón del mismo sistema operativo, donde tenemos los dispositivos de entrada, los de salida, el uso de procesador y memoria. Después tenemos un núcleo core, el core service, donde vamos a hacer los servicios para las aplicaciones, el audio, la imagen, y en el peor de los casos podríamos tener también lo que sería un core para video. Después tenemos un framework de desarrollo para aplicaciones que estemos en desarrollo. Y después, por último, tenemos la interfaz de usuario, que podemos correrlo utilizando el framework de desarrollo. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a ver las características de un servidor Linux. A ver, ¿se entiende la diferencia entre un sistema operativo para servidor y un sistema operativo para la PC? Bien, ok. Entonces, volvemos a verlo. Entonces, hay pequeñas, pero son muy grandes las diferencias. La forma de trabajo es prácticamente la misma, de acuerdo a qué sistema operativo tenemos, a qué distribución de Linux, o a si usamos Unix o si usamos OS X, pero lo más importante es que todos estos sistemas operativos tienen que estar orientados primero a los clientes y después a que sea multitarea y de multiusuario. Por último, a ver las características de un servidor Linux. Entonces, una de las distribuciones más importantes es el CentOS. Esto es una versión libre. Es una distribución de Red Hat. Entonces, es un conjunto de aplicaciones del libre. Acuérdense que estamos en Linux, las cuales son preferidas por los clientes de esos entornos. ¿Qué es lo que tomaron? Tomaron ellos qué es lo que más se utiliza y esas aplicaciones las dejaron junto con nuestro sistema operativo. Entonces, las más importantes son un servidor Apache, que nos va a dar la compatibilidad con los protocolos HTTP, de tal manera que tenemos un servidor para aplicaciones web. Vamos a usar lo que se denomina el Samba, que son un conjunto de aplicaciones para distintos recursos de red, usando los protocolos nativos de Windows. Fíjense que acá estoy utilizando una herramienta que tiene gran compatibilidad con Windows. Después tenemos un servidor de correo electrónico para varios tipos de clientes con el SendMail. Luego vamos a utilizar herramientas MySQL, que son las más importantes para un servidor de base de datos. Es lo que se va a utilizar para hacer el año que viene una página web en programación 3. Entonces, MySQL me da una gran compatibilidad con los distintos lenguajes de programación para web y una gran confiabilidad y un gran nivel de almacenamiento.
ya que es una distribución de Linux, trae un Firefox como navegador, que es el más usado por toda la familia de Linux. Después tenemos también un cliente de correo también, que es el Thunderbird. Para las aplicaciones de oficina, la ofimática, se utiliza el OpenOffice. Y para gráfico, el GIMP. ¿Qué diferencias tiene? Realmente con un sistema operativo básico de Linux, un Ubuntu, por ejemplo, un 20.04, que tendríamos que instalarle estas aplicaciones y tendríamos algo compatible como un servidor. Tengan en cuenta, el servidor no tiene que, normalmente no puede, no debería tener grandes recursos, o sea que si nosotros vamos a hacer una estructura donde vamos a utilizar un servidor, si nuestro presupuesto no es de los más grandes, podemos utilizar algún hardware de no tan alto costo y que va a ser efectivo, y tenemos que hacer hincapié en el sistema de almacenamiento, ya que vamos a manejar grandes volúmenes de datos. Entonces, el CentOS es lo que se está utilizando como sistema operativo para servidores de Linux. ¿Alguna duda? ¿Quieren preguntar algo? Todo claro, bien. Entonces, por último, vamos a ver una instalación. Déjenme que vea dónde lo tengo. Entonces, bien. Este apunte no es mío, sino que es uno que encontré, donde explica bastante bien cómo es la instalación básica de un CentOS. Entonces, lo primero que vamos a hacer es descargar el instalador. Para eso tenemos un link. Vamos a encontrar. Vamos a encontrar una lista. Posteriormente vamos a tener distintos lugares de donde escoger para poder bajar nuestro sistema operativo. Vamos a elegir la última versión, que es la versión 6.4. Una vez que lo tenemos, vamos a elegir el ISOS. Vamos a buscar el listado de archivos y vamos a encontrar una ISO. Una vez que tenemos nuestra ISO, lo que vamos a hacer es ponerlo en un CD, o se puede utilizar una máquina virtual, pero lo más importante sería ponerlo en un sistema un dispositivo de almacenamiento del tipo pendrive, y una vez que lo coloquemos, vamos a proceder a la instalación. Fíjense que la instalación es muy similar a la instalación de un Linux. Entonces nos va a dar las distintas opciones. Vamos a tener una instalación o un upgrade, en el caso que ya tuviéramos algo instalado. Entonces vamos a hacer una prueba de verificación y vamos al instalador. Le vamos a decir OK.
nos va a decir bienvenido. Nos vamos a pedir, fíjense que el entorno no es de lo mejor gráfico, sino que está orientado al teclado. Vamos a elegir el idioma español. Vamos a buscar en la distribución de nuestro teclado, exactamente igual que en otro Linux. De ahí nos vamos a ubicar en qué lugar tenemos la zona donde vamos a hacer nuestra instalación. En este caso sería Argentina. Nos va a pedir el password de root, o sea que nos va a pedir nuestro password de superusuario. Lo vamos a repetir, damos OK. Y acá lo que vamos a hacer es, como nuestra instalación es única, nos va a decir que vamos a utilizar en nuestro dispositivo de forma entera, le damos OK y va a formatearlo. Fíjese, nos dice que sí, que va a hacer todos los cambios en nuestro disco, le decimos que sí. Y una vez que se terminó la instalación, nos va a pedir, como todos los sistemas operativos, que reiniciemos nuestra computadora del tipo que ahora va a ser un servidor. Y, por ejemplo, bien, es importante, lo que todos estos comandos lo vamos a hacer con una aplicación, que es un comando yum, el cual es una herramienta de gestión de paquetes, que realiza la instalación de los paquetes de las aplicaciones que nosotros vamos a utilizar en el servidor. Vamos a utilizar los paquetes de Debian. Ya tenemos instalado nuestro administrador de paquetes. Fíjense que, y ya tengo colocado nuestro Ubuntu Server 13.1, donde nos da las opciones de configuración, nos da la posibilidad de poner nuestro cortafuego. Acuérdense que esto está dentro de una red, entonces eso lo vimos en otra clase. Es importante que tengamos un firewall o cortafuego. En este caso lo vamos a habilitar o deshabilitar el de tipo software, pero también podríamos tener, de acuerdo a la envergadura de nuestra empresa, un cortafuego del tipo de hardware. Instalamos eso. Vamos a instalar lo que sería todo lo que se refiere a seguridad con un Shell Linux. Fíjense que tengo una aplicación que es el KDOM, para ver si nosotros tenemos algún proceso fallido o alguna falla en nuestro kernel. Acuérdense que cuando Linux arranca, lo primero que hace es cargar el kernel. Entonces, si tuviéramos algún defecto, esta aplicación la corrige, entonces nos da una gran estabilidad para nuestro proceso y función del sistema operativo de nuestro servidor. ¿Queda más o menos claro cómo se instala? ¿Quiere que andemos en alguna instalación en particular? Bueno, a ver, no sé si necesitan hacer alguna pregunta. Bueno, con esto tendríamos la clase de hoy.
Estamos en el chat, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Y si no, nos estamos viendo en la otra clase. ¿Esto lo subí ahora, profe? Esto lo subo ahora enseguida. Enseguida se lo Buenísimo. subo. Bien, ¿les quedó claro? Sí, sí, por mi lado sí. Bien, bueno. Entonces, con esto, bien, ahí tengo a Facundo. Me está diciendo que sí. Con esto prácticamente ya lo que tenemos es terminado todo el programa que nos pide para sistemas operativos. La pregunta que me quedaría es, ¿qué otra cosa les gustaría que viéramos del sistema operativo? Estoy preparando una versión, o sea, un apunte, donde me preguntaron que explicara la diferencia entre todos los sabores que viene de Windows, es decir, por qué tenemos un home o podemos tener un empresarial. Bien, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, la clase que viene, es, voy a instalar el Zoom en Kubuntu y vamos a hacer la clase y le voy a mostrar desde el mismo sistema operativo que estoy trabajando algunas funcionalidades y cosas que podemos ver del sistema operativo Linux. ¿Les parece? Bien, bien. Sí, sí. Entonces, con esto damos terminado la clase. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda me lo preguntan a WhatsApp. Y bueno, nos estamos viendo entonces. Ah, y también me preguntan la instalación entre un Wi-Fi, la hemos visto. Hay una clase, creo que es la clase número 10. Esa está. De todos modos, le vamos a la clase que viene, le vamos a dar un repasito de una instalación a través del BIOS y una a través del Wi-Fi. Que lo pasen muy bien. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.